Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Abelardo de la Espriella ha tomado posesión oficialmente como presidente, abriendo un nuevo capítulo en Colombia, tras unas elecciones muy divididas en las que derrotó por un margen estrecho al senador de izquierda Iván Cepeda. El nuevo mandatario prometió con un discurso de mano dura un giro radical en el rumbo del país. Su investidura en Cali también envió un mensaje simbólico al alejarse de las ceremonias tradicionales en Bogotá. De la Espriella asegura que su gobierno se centrará en restablecer el orden, combatir al narcotráfico y reforzar la alianza estratégica con Washington, D.C. Días antes de la ceremonia, autoridades interceptaron un bus lleno de explosivos destinados a un atentado en Cali. Y tras la posesión en un hecho distinto, una bomba destruyó un peaje en la vía Panamericana, atribuido a disidencias de las FARC. En las calles, la división política ya se hizo sentir con protestas en Cali, Bogotá y Barranquilla durante su primer día en el poder. Y ahora todas las miradas están puestas en cómo de la Espriella moldeará el futuro del país, porque el reto para el nuevo presidente será convertir sus promesas de orden y seguridad en resultados concretos. Así será a partir de este momento, queridos compatriotas. Ganó la posibilidad de que Colombia transite por el camino de la libertad, de las instituciones y del Estado de Derecho, lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región. La extrema coherencia que proclamé durante la campaña comienza por respetar la democracia en toda circunstancia, para el combate frontal del crimen. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, me acompaña para analizar todo el panorama. Bienvenido, como siempre, a Fox Noticias. Andrea, un gusto saludarla y bueno, lamentando lo que hoy ha ocurrido en mi país. Asimismo, quiero abordar antes que nada esta emergencia, noticia de última hora. Tembló en Colombia y ya estamos viendo las primeras imágenes del caos, los daños y el estado de emergencia que se está viviendo. ¿Cuáles son las primeras acciones que está tomando el nuevo gobierno para abordar esta situación? Pues mire, lo más importante a esta altura, y este es un mensaje para todos los colombianos en el país y en el exterior, hay que rodear a las autoridades en momentos de emergencia y de crisis. Hay que permitir a las autoridades que tomen decisiones que permitan actuar de forma ordenada. Y hay que decir, el presidente de la República y el vicepresidente de la República ya han anunciado su liderazgo directo en el proceso de atención de este desastre. En mi opinión, lo que tenemos que hacer es acompañar esto para que podamos atender esta tragedia de la manera más efectiva y atendiendo lo que importa, que son las víctimas, salvando vidas y poco a poco recuperando esta situación. Estaremos siguiendo esto muy de cerca también. Hablemos del discurso que ofreció de la Espriella, el primero como presidente de Colombia. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuán poderoso fue su mensaje? Lo primero, era muy importante que Colombia cambiara de rumbo. Colombia estaba recorriendo un camino hacia convertirse en una nueva Venezuela y algunos de ellos hasta aspirando a que Colombia se convirtiera en una Cuba. Eso era muy malo para todos los colombianos, sobre todo para los colombianos más pobres, con más necesidades. Se estaba expandiendo la criminalidad por todo el territorio y la verdad es que el país se sentía en un proceso de deterioro económico, social y en toda su infraestructura. Este cambio de gobierno crea una esperanza. Y eso es lo que hoy sienten muchos colombianos y es lo que el discurso del nuevo presidente transmitió. Esperanza, esperanza de que se va a trabajar para dar seguridad, esperanza de que se va a crear un modelo económico dinámico que atraiga inversión masivamente y permita el crecimiento económico y social. Y por supuesto, esperanza de que se van a atender los problemas de la salud, de la energía y a tener un relacionamiento con el mundo donde el país se vea bien, se vea creíble. Claro, de la esperanza a los hechos hay todo un reto. Y ese es el verdadero reto que tiene hoy el gobierno de la Espriella. Ahora, esa ceremonia se celebró en Cali, rompiendo la tradición de realizarse en el Capitolio Nacional de Bogotá. ¿Cuán importante fue ese cambio de sede? Pues fue una señal que quiso dar el presidente. Yo le confieso que habría considerado mejor hacerlo en el Capitolio y básicamente mantener estas tradiciones, pero hay que reconocer que el presidente actual
está llegando a darle mensajes al país de que quiere estar más cerca de las regiones, de que quiere hacerlo desde zonas que han sido apartadas y mostrar esa integración de todo el país. Entonces también hay que reconocer esa intención. Y yo creo que ese es el esfuerzo que se está dando allí. Por supuesto, y le hablo con el corazón en la mano, me emociona mucho que haya una presencia, una guarnición militar. Yo soy una persona que, por supuesto, lidera esas Fuerzas Armadas a los grandes golpes y victorias en la historia y por eso me emociona ver como familia militar, como ciudadano colombiano, como patriota, que haya esa presencia porque el país necesita a sus Fuerzas Armadas para que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio vayamos recuperando el país y podamos avanzar para que el país esté mejor. Esto no es fácil. Gobernar es muy difícil y Colombia tiene muchos retos muy graves, pero al menos hay intención política, hay esperanza. Ahora, manos a la obra y confiemos que el nuevo gobierno dé resultados para bien de Colombia. Sí, como bien explica, hay muchos retos por delante. Una cosa es un mensaje, pero hay que traducir eso a acciones, a resultados. Es un momento muy delicado, como mencioné, hubo una ola de ataques con explosivos que sacudió al país antes de esa toma de posesión y también después. ¿Cuál es el sentir de las personas en este momento? Le decía, Andrea, yo creo que hay optimismo, hay expectativa positiva, hay esperanza, pero también yo tengo que ser muy franco y realista. Los grupos criminales en Colombia, las organizaciones del crimen, del terror, que están conectadas con el crimen transnacional, son muy violentas en Colombia. Y no podemos extrañarnos si en semanas o meses por venir van a venir acciones que intenten desestabilizar el país y tratar de dañar este sentimiento. Por eso tenemos que estar los colombianos muy unidos, independientemente de que uno esté formando parte del gobierno o no, independientemente de si usted es del partido o del gobierno o no. Al final es los colombianos como un todo. Tenemos que estar unidos, tenemos que pensar en contribuir y en rodear al gobierno para que sus políticas produzcan resultados y esto nos sirva a todos. Y en materia de seguridad, básicamente tenemos que estar como una roca, sólidos, en contra de cualquier organización criminal que atente contra la vida, la tranquilidad de los colombianos o su fuerza pública. Es un momento de buscar la unidad y también de aprender, ¿no?, de las lecciones que también nos dejó el mandato de Gustavo Petro, un mandato, un gobierno que sembró pues violentos enfrentamientos, violencia, división, odio. Y ahora hay que tomar esas lecciones para no repetir los errores del pasado y ojalá pues comenzar un nuevo capítulo en Colombia. Por supuesto que nuestras oraciones están con todo el país, sobre todo en este momento en que pues están atravesando luego de un terremoto que sacudió al país de magnitud 7.4. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia y a usted, Juan Carlos Pinzón, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Saludos. Muchas gracias, un placer. Gracias. La avalancha masiva de migrantes en Ceuta está poniendo al límite los refugios y avivando la batalla política en España. Lo analizamos a fondo después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a Ceuta, donde los problemas de España por la crisis migratoria se multiplican día a día. Aunque la mayoría de los 72,000 migrantes ya han regresado a sus países tras esa avalancha del 30 de julio, más de 1,000 menores no acompañados permanecen en Ceuta, sobrecargando un sistema de acogida diseñado para muchos menos. Y al parecer Ceuta busca trasladarlos a la España peninsular. Pero la preocupación no es solo humanitaria, también es de seguridad. El éxodo ha reavivado el debate sobre la amenaza del extremismo islamista en Europa. Algunos medios españoles afirmaron que entre quienes llegaron a Ceuta habría alrededor de una docena de personas previamente deportadas de España por presuntos delitos de terrorismo, pero las autoridades españolas no han confirmado esa información, ni que los inmigrantes que llegaron a Ceuta representen un peligro para la seguridad pública. La crisis también ha desatado una disputa política con el gobierno de Pedro Sánchez bajo presión por su gestión migratoria, tanto dentro de España como frente a otros gobiernos europeos. Para ayudarnos a analizar la situación, la influencer conservadora española Diana Bielsa se encuentra conmigo ahora. Bienvenida como siempre. Un gusto.
Diana, las autoridades de España están vigilando actualmente publicaciones en redes sociales que sugieren una posible campaña para movilizar otro cruce masivo ilegal hacia Ceuta la próxima semana. ¿Qué es lo último que está ocurriendo? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, lo cierto es que cualquier término que no sea hablar de invasión es un eufemismo, porque lo que estamos sufriendo en Ceuta y posteriormente será Melilla y Islas Canarias, que es lo que tiene Marruecos previsto, es una invasión. Entonces, en las redes sociales deshabilitaron las cuentas que movieron a la gente para venir masivamente al final del mes pasado, pero nuevamente vemos que las redes sociales se han vuelto a abrir y está habiendo una llamada para dentro de los próximos días una nueva invasión. Hay una paradoja interesante y es que los de la izquierda radical disfrutan en Estados Unidos y Europa libertades de expresión, religión, sexualidad que sencillamente no existirían bajo algunos de los movimientos islamistas o regímenes que actualmente terminan defendiendo. ¿Por qué parece haber tanta dificultad para reconocer esa contradicción, Diana? A ver, la hipocresía es clara. Lo que ocurre es que aquí hay más factores implicados, no es solamente la izquierda, porque la derecha también ha estado hablando, la nueva derecha, la que supuestamente va a entrar cuando por fin España nos libremos de Pedro Sánchez. Esta nueva derecha está hablando de que Marruecos no es nuestro enemigo y tenemos que llevarnos bien. Entonces, por un lado tenemos la hipocresía de la izquierda que ve compatible el LGTB y la ideología woke, que es de locos con esta invasión islámica, y por otro lado tenemos a la derecha diciendo que Marruecos no es un enemigo y que hay que llevarse bien con él. Claro, supuestamente sus motivaciones son pues que ellos hacen campaña por el sionismo. Entonces, al ser Israel aliado de Marruecos, tienen que estar ahí quietos y no defender el territorio nacional. Ahora, ¿cuán grave ha sido el error de España al tratar cada nueva ola migratoria como una emergencia aislada cuando en realidad pues el país ha estado enfrentando este problema desde hace años? O sea, es un problema que ya se venía anunciando y al mismo tiempo cuando vemos esas imágenes del 31 de julio de esa invasión, en su gran mayoría son hombres. ¿Y qué se sabe sobre ellos? Porque algunos presuntamente estarían teniendo vínculos al terrorismo. No sé si el terrorismo, pero desde luego que dentro de los hombres en edad militar, en buenas condiciones físicas, que podríamos decir que son un ejército, son personas, pero no huyen de una guerra, no hay un conflicto bélico. Es verdad que Mohamed VI es una persona millonaria, pero tiene a la población en unas condiciones bastante lamentables, pero no es el caso, no huyen de una guerra ni de una situación de hambruna. Lo que hacen es invadir un territorio que Marruecos considera suyo y que los aliados de Marruecos, en este caso sería por un lado Israel y por otro Estados Unidos, lo alientan. Hace unos días se aprobó en el Congreso de Estados Unidos una partida de 40 millones de dólares para ayudar a Marruecos y bueno, dieron la luz verde a que el territorio español, de soberanía española, se le dé a Marruecos, tanto Ceuta como Melilla, que es una cosa totalmente insostenible. ¿Qué lectura le das al hecho de que todo este caos está sucediendo y al mismo tiempo el círculo más íntimo de Pedro Sánchez enfrenta escándalos de corrupción, así como algunas condenas? Esa es otra, que todo este conflicto le viene estupendamente a Pedro Sánchez para tapar todos los casos de corrupción que lo arrinconan tanto su mujer como su hermano, como el fiscal general del Estado, que debemos ser de los pocos países del mundo que tiene a su fiscal general del Estado condenado y apartado de su cargo, un montón de ministros, de cargos a su alrededor. O sea, la corrupción es tan enorme que esto le viene bien. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que la derecha, o supuesta derecha, tan patriota que se considera, está haciéndole la campaña a Pedro Sánchez porque mientras siga apoyando el sionismo, cosa que no es bien recibida en España, la gente va a seguir votando a Pedro Sánchez. Y es así. Un ejemplo más del por qué se tienen que proteger y reforzar, ¿no?, la seguridad de las fronteras de los países. Diana Bielsa, muchísimas gracias por acompañarme. Estaremos siguiendo el tema muy de cerca. Hasta pronto.
Alerta al consumidor. Senadores de Estados Unidos investigan cómo la inteligencia artificial rastrea tus hábitos para ajustar precios sin que tú mismo lo sepas. Te lo explicamos enseguida. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. ¿Qué pasaría si el precio que usted paga depende de lo que una computadora cree que puede pagar? Esa fue la pregunta que abordaron los legisladores durante una audiencia en el Senado sobre la llamada fijación de precios por vigilancia de la inteligencia artificial. Legisladores advierten que las empresas podrían estar utilizando su ubicación, su historial de compras e incluso su comportamiento en Internet para calcular el precio máximo que usted está dispuesto a pagar. Esto significa que dos personas podrían ver precios muy distintos para exactamente el mismo producto o servicio. Testigos en la audiencia, entre ellos el exdirector general de datos de Visa, dijeron a los congresistas que esta práctica puede ocurrir sin que los consumidores se den cuenta. Ahora el Congreso considera propuestas para limitar la fijación de precios basada en datos personales y evitar que los algoritmos utilicen esa información para cobrar precios diferentes a distintos consumidores. La analista de tecnología Rosa Jiménez Cano está con nosotros para hablar del tema. Bienvenida a Fox Noticias, Rosa. Muchas gracias. Eso me parece alarmante, me puse a pensar, ¿será que ya me está sucediendo a mí? ¿Cuáles serían las industrias o sectores que al parecer están utilizando la IA para determinar cuánto se cobra? Se habrían presentado ya datos, le voy a dar un ejemplo, que aparentemente muestran que lo utilizan, lo hacen con frecuencia con esos servicios de transporte compartido, como por ejemplo Uber. Sí, tienes toda la razón y es algo que siempre hemos tenido la sospecha, los consumidores, y ahora se está corroborando. Pasa un poco como el escándalo anterior de Cambridge Analytica o todos los escándalos de uso de cookies, que el consumidor siempre va un poquito por detrás de la tecnología. Es muy importante que ahora seamos conscientes de ello para que se pueda regular desde el comienzo, no porque nos guste la regulación, sino porque nos gusta el libre mercado y una relación entre el consumidor y el vendedor mucho más justa. ¿Podría esto eventualmente ir más allá de las compras en el supermercado, boletos de avión, hoteles, seguros, automóviles o incluso vivienda? O sea, ¿cuál sería el impacto si, como nos explicas, no hay algún tipo de regulación? Es un impacto que puede crear un desajuste entre lo que ganamos y lo que podemos gastar. Ellos quieren maximizar su beneficio, como es natural, pero al mismo tiempo imagínate que lo pueden usar para medicinas. En vez de tener el precio que teníamos hasta ahora, se dan cuenta que por tu zip code o por tus costumbres, por dónde vas, qué sitios visitas, con qué gente te relacionas, pueden saber eso. Entonces, las preguntas que hacemos a la inteligencia artificial se están guardando y se están usando para poder ajustar esto. Son las nuevas cookies. Antes borrábamos la caché del ordenador y era un poco la de la computadora, era el consejo general. Ahora es limpiar todo esto y usar diferentes sistemas de AI. Si te paras a pensar, ¿quiénes son los que están metiéndose en AI de consumo más fuerte? Pues Meta, a través de Manus y con todo lo que está haciendo en Facebook, Google with Gemini y diferentes, bueno, lo que hemos hablado, ChatGPT, Anthropic, todos estos, lo que quieren es con esa data no solo que la usemos, sino también vendérsela a todas las empresas que nos ofrecen bienes de consumo, como dices, transporte, medicina, la comida. ¿Qué tipo de regulaciones entonces harían falta, ¿no?, para encontrar ese balance y al mismo tiempo qué podemos hacer nosotros mientras tanto como consumidores? Porque quizás hay gente que ni siquiera saben que su información personal está siendo utilizada y hay alguna manera de borrar ese historial, no lo sé. Exacto, pues si vamos a buscar con, digamos, Gemini, utilizar ChatGPT para buscar, para que no se relacione uno con otro. O si hacemos las preguntas en uno, utilizar otro buscador para que no crucen la data, limpiar el historial nuestro de búsquedas de los nuevos robots conversacionales, ChatGPT y demás, para que eso no se acumule y no lo compartan hacia afuera, sería muy recomendable y muy aconsejable para evitar hasta que se pueda regular. Y en cuanto al tipo de regulaciones que crees que harían falta, que los legisladores podrían ponerse de acuerdo para protegernos. Lo que hace falta es
entender hasta dónde se puede maximizar y también cómo no pasar la frontera de nuestra identidad. El tener un perfil está bien, el saber más o menos dónde vives, qué haces, pero no llegar a targetearte tanto como para pasar esa cápsula o esa pantalla de tu anonimidad. Bueno, estaremos pendientes a este tema que tanto nos impacta nuestro bolsillo. Rosa Jiménez Cano, muchísimas gracias por acompañarme. Buen día. A vosotros, como siempre. Gracias. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.